justo octubre es el mes que recordamos la Reforma Protestante, y justo tiene 5 domingos y son 5 solas, solo por fe, solo la palabra, solo Cristo, ¿no? Solo por gracia. Y hoy tocaría en el calendario, por decirlo, si fuera el caso, la fe, solo por fe. Es algo que sabemos todos y a veces no por saberlo, haberlo escuchado muchas veces o alguna vez, no está bueno recordarlo, ¿no? Y repasarlo. ¿Qué creemos sobre qué es la fe? Entonces se me ocurrieron un par de preguntas. En principio, ¿qué es la fe? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo desarrollamos la fe? ¿Y cómo actúa en nuestra relación con Dios? Entonces, un poco para pensar en estas cosas, y como somos un grupo dinámico, está bueno que lo podamos compartir. Y bueno, en cuanto a qué es la fe, tenemos una respuesta y en la palabra de Dios, pero también tenemos opinión. ¿Qué les parece? ¿Qué es la fe? ¿Y qué no es la fe? También para contrastarlo, ¿no? El texto lo sabemos, que hay un texto en la Biblia, lo vamos a leer, pero ¿qué es la fe para vos, para ustedes, para cada uno de nosotros? ¿Qué es la fe? Confiar en que algo va a suceder a pesar de mí misma, ¿o no? Sí. Para mí es confiar en la persona indicada, porque una vez dije, uno puede tener confianza en que se tira de un avión con un paraguas y el paraguas lo va a frenar y se va a hacer todo. Sí. Entonces creo que la fe es tener la confianza puesta en la persona o en la cosa correcta. Exacto. Sí, bueno, con respecto a eso, justo escuché la historia, y bueno, esta semana, y como venía pensando en eso, la pesqué, ¿no? Dice que había un alpinista que era ateo y se había colgado y lo agarró una tormenta en pleno montaña y se desbarranca. Y él en su mente, en ese instante de segundos, dice: Señor, si existís verdaderamente, frename que yo no choque contra él. Y queda frenado en la soga. Y después dice: bueno, entonces existís, ¿qué tengo que hacer ahora? Y siente una voz que dice: cortá la soga. No corto la soga. Había una tormenta tan fuerte, tanta nevisca que no veía nada. El tipo no cortó la soga. Si hubiera cortado la soga, estaba a 1 metro ya del piso, bajaba. Pero se murió congelado en la soga. O sea, es lo que decimos, ¿no? Que la fe en quien nos da la voz, la palabra, ¿no? Bueno, la fe es eso. Pero ¿qué no es la fe? Porque también hay corriente en el mundo entre todos los que... Porque uno habla del Señor, yo le hablo a alguna persona y dice: yo tengo mucha fe. ¿Fe en qué? Puede ser fe en Dios también, porque no la tenemos comprada en los evangélicos la fe. Ni los creyentes tenemos comprada la fe. Eso por eso que no quiero que lo leamos, o sea, primero, digamos que es la certeza que somos los dueños que somos los dueños de la fe. Claro, no somos los dueños de la fe. La fe, ¿por qué? Porque no somos el dueño de la palabra. Y no somos... y Dios ha hablado a personas que... Y si la fe viene del oír, como sabemos, la palabra de Dios, a veces hay gente que ha escuchado la voz de Dios, como nos ha pasado a nosotros alguna vez por primera vez. No somos exclusivos, no tenemos la exclusividad. A veces nos ponemos en esa situación, ¿no? Pero, ¿qué no es la fe? Es esa confianza en uno mismo, ¿no? Eso es una fe, pero puesta, como dice Gaby, en un lugar equivocado. Eso no es la fe que nosotros hablamos. No es la fe
ni que tampoco es la fe de que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Entonces está bueno decirle a alguien, mira, quédate tranquilo, que todo va a salir bien. Y tampoco es la fe en la fe, ¿no? De decir, bueno, todo pasa por algo, no hay mal que por bien no venga. Esas frases son de una sabiduría popular. Es así que muchas cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? La vida tiene un montón de cosas, pero nuestra fe está basada en una certeza, como dice Hebreos 11:1, de lo que no se tiene, la esperanza. Vamos a leerlo, sí, ahora sí, lo leo. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 11:1. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro, estoy seguro que lo que estoy esperando va a llegar, y la esperanza de lo que no tengo, no lo veo. Si no, no sería fe. No sería fe, sería confianza en que las cosas tienen que pasar, ¿no? Como en la de llueve, sale el sol, que requiere de cierta fe también, pero que, son ciclos naturales, ¿no? Pero Dios puede hacer en un día lo que nosotros no podemos hacer en una vida. Entonces, tal vez uno está orando, pensando, buscando algo toda la vida y nunca lo va a lograr con su esfuerzo, pero pone la fe en el Señor, y como iglesia tenemos que pensar en eso, que pone su fe en el Señor. ¿Y cuántas cosas en tu vida pasaron de esa forma que la naturalizamos, pero que es sobrenatural, y de golpe algo que no es un proceso natural, el Señor te bendijo de una manera extraordinaria? En la Biblia te tienen casos. Hombres y mujeres que ya eran ancianos, tuvieron hijos, hombres que fueron echados al foso de leones. Bueno, si leemos mínimamente la Biblia sabemos que es así. Esa es la fe que nosotros tenemos, y el depositario de esa fe no es ni nuestra fuerza, ni nuestro intelecto, ni nuestras capacidades, ni los talentos que el Señor nos dio, sino que es el mismo Dios que las da. Porque a veces es fácil de confundir eso. Entonces, de golpe, si tenemos fe en Dios, pero Dios te dio los talentos, los dones, no tenés por qué andar molestando al Señor por estas cosas, ¿no? En cambio, no, creo que tenemos que tener como niños esa predisposición natural a confiar en nuestro Padre Celestial como cuando éramos niños, ¿no? Y decir, papá, necesito una zapatilla, o necesito un cuaderno para el colegio, y mamá iba y compraba, y nos conseguía lo que necesitábamos, ¿no? Así, con esa franqueza y con esa sencillez, tenemos que vivir nuestra vida diaria, aunque ya seamos grandes y no necesitemos, pareciera a priori que necesitamos esas cosas, pero necesitamos llegar, poner nuestros sentimientos también delante del Señor, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y poner en Él nuestra fe. También, ¿de dónde proviene la fe? Porque yo voy a poner toda la fe en esto, y la voy a poner, y no, resulta que no es así. Y yo quisiera poner toda la fe, pero no la tengo yo, no es mía, no la puedo desarrollar. Yo puedo tener cierta voluntad, cierto optimismo, cierta predisposición a ser más una persona más proactiva, ¿no? Uno siempre, no es el que no me va a salir, sino que dice, no, me va a salir, vamos. Pero así todo, la fe que estamos hablando, la fe espiritual, no es esa fe, sino que la fe de Efesios 2:8.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, la gracia y la fe que puso para que podamos aprovechar esa gracia. Es un regalo, las dos cosas. Y cuando es gracia, nosotros decimos gracia que es, como le enseñábamos a los hijos en Lápiz, ¿no? Gracia que es un regalo. Sí, bueno, pero hay regalos y regalos. Hay chucherías que se regalan y cosas más importantes que se regalan. Y en este caso, la gracia de la que habla no es un regalito, sino que es un regalazo. Todos tenemos WhatsApp, ¿no? Y cuando alguien nos manda algún comentario que nos parece atinado, le ponemos así, ¿no? El dedo está. Barrísimo. Gracias, listo. Ya lo vi. Ese gesto, que ahora es intrascendente, como las palabras que uno dice señor, señora, pero eso antes era dueño, y yo le decía señor a alguien, ¿no? En la antigüedad. Ese gesto era la vida o la muerte. Los emperadores estaban en el Coliseo Romano, y cuando un gladiador peleaba con otro por la vida, y cuando no la atravesaba con la espada antes de que caiga al piso, y caía al piso el gladiador y le ponían en la garganta la espada y miraban al emperador. Si el emperador hacía así, no lo mataban. Si hacía así, lo mataban. O sea, ese gesto que ahora es una cosa de WhatsApp, antes era la vida o la muerte. Y esa es la gracia, porque esa era la gracia romana. Esa es la gracia de los césares, de los emperadores, o del gobernador de turno de la zona, porque no solamente era en Roma, en el Coliseo romano, el circo romano estaba en todas las ciudades del imperio, en las grandes. Y si no le tocaba que fuera el emperador, le tocaba al gobernador de turno, ¿no? Entonces él estaba la vida o la muerte. Y el Señor nos dio la gracia. Nos dio la vida. Él puso su vida en lugar de nosotros. Y por medio de ese regalo, nosotros podemos ser salvos. Pero eso necesita algo más. Necesita que nosotros creamos en eso. El que vio la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección, no digo que sea más fácil, porque Tomás también dudó, pero por lo menos lo vio. Nosotros hace 2000 años que pasó. Y es medio de locos pensar que lo que estamos predicando, piénsenlo no como creyentes, no como alguien lector de la Biblia y que tiene esa fe ya desarrollada, piénsenlo como una persona que salimos a la calle y le contamos que hace 2000 años un tipo se murió, lo mataron, lo atravesaron con una lanza, resucitó. ¿Y vos crees en eso? O sea, no está de cabeza. Uno se puede tirar de los pelos pensando que está mal lo que está diciendo el hombre, pero en realidad tiene razón. Es medio descabellado. En cambio, el Señor nos dio la fe para que junto con la gracia nosotros pudiéramos ser salvos. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio. No es algo así nomás. Es un gran regalo de Dios. El paquete de gracia y fe. ¡Bum! Todo eso junto. Es un gran regalo. ¿Y cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, Romanos 10:17. ¿Alguien que lo lea? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A ver si me equivoqué yo. Hebreos No, 10. dice Romanos 17. Romano. Perdón. Yo, Así que la fe es por el perdón. oír y el oír por la palabra de Dios. Claro, porque el oír necesitas, o sea, Proverbios dice que en la encrucijada de los caminos está la sabiduría dando voces. Hay un camino para allá, un camino para acá, en una ruta cualquiera. Antes no era tan rápido el vehículo, eran caballos y carretas, y vos llegabas y capaz que había un cartel que decía, para allá tal ciudad, para allá tal otra.
Bueno, ese es el ejemplo que pone Jesús en la Biblia y que habla de Jesús, de la sabiduría. La sabiduría es Jesús, es la palabra de Dios, que está en la encrucijada. Primera de Juan dice que el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, Jesús es la palabra de Dios, es la sabiduría plena de Dios. Y está en la esquina donde se dividen los caminos de tu vida. Y claro, para agarrar para allá o para allá tenés que tener fe. Pero tenés que oír. Porque de nada serviría si no oímos al Señor en lo que, para dónde tenemos que ir. Y hubo una encrucijada en nuestras vidas, y conocemos al Señor, es que el Señor dijo, mira, si vas para allá es camino de muerte, porque hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aunque te parece bien, estás viviendo una vida normal, tranquila, tenés que caminar por este camino porque es el camino angosto, ¿no? Y un día tomamos esa decisión y fuimos para allí. Ese camino, si bien es recto, tiene otras salidas. Hay caminos muy rectos, pero que tienen salida para otros lugares. Así que la encrucijada siempre sigue apareciendo. Y entonces hay otros caminos nuevos que podríamos tomar, aunque estemos en el camino del Señor. Y la sabiduría siempre está, y siempre tenemos que seguir escuchando la voz. No basta con haber escuchado, sí, para la salvación, pero la voz de fe que nos lleva a la fe nos tiene que seguir llevando en ese camino. Sí, para la salvación, yo creo que el Señor hace una obra y Él logró, dijo, todos los que me diste no se pierdan, que no se pierda ninguno. Más allá adelante, para que mi vida sea plena y lo que Dios quiere para mi vida, sigo escuchando y la fe se agranda, se crece y tengo dificultades y me pasan cosas y tengo enfermedades, como hablábamos antes. Y si aprovecho esas circunstancias para que el Señor desarrolle la fe, escuchando su voz, es esa forma en que el Señor nos manda problemas, dificultades, enfermedades, dolencias, pérdidas, duelos. Y en ese caminar, en esas encrucijadas, seguimos escuchando la voz y se desarrolla nuestra fe. Esa es la manera que el Señor la desarrolla. ¿Y cómo actúa? Bueno, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6. Entonces, sin fe, salute, sin fe es imposible agradar a Dios, porque incluso me daba la sensación por lo que leía en Hebreos que no sé si Dios tuvo fe, pero sí hizo de lo que no había algo que había. O sea, lo que hizo Dios, la tierra, el mundo, toda la creación, lo hizo de lo que no había. O sea que, como pasa con nuestra fe, que no vemos, pero creemos. Y algo se genera, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios porque hace falta una cosa: que aquel que se acerca a Dios crea que hay Dios. Si no, ¿a qué nos acercamos? Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si nosotros creemos que Dios premia con vida eterna a quienes buscan su salvación, los que buscan al Señor, entonces desarrollamos esa fe. En principio para salvación, como decía antes, y después para seguir nuestra vida, porque creo que necesitamos fe todos los días de nuestra vida. Y siempre que leo Hebreos 11, en particular, bueno, es la fe dice, no lo voy a leer todo porque es extenso, pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como decíamos antes. Porque por ella alcanzaron buen testimonio todos los antiguos. Entonces empieza a hablar de Abel, que ofreció mejor sacrificio que Caín, que Enoc, que no murió, de Noé, que construyó un arca
donde nunca había llovido, porque nunca había llovido en la tierra, eso es increíble, ¿no? Bueno, y bueno, Abraham, que también iba a matar a su hijo porque sabía que había una resurrección, o sea, cosas muy descabelladas si se ponen a pensar, un poco son descabelladas. Que uno tiene que aplicar la fe en creer y aceptar esto que está escrito. Si no, no es para... Si alguien no lo lee así simplemente, es una literatura fantástica, casi, pero creemos en esto que el Señor hizo. Y después a mí lo que me llama mucho la atención siempre que leo esto de Hebreos, es que conocemos los casos de todos los grandes hombres que salieron victoriosos, que cerraron boca de leones. Qué linda, esa parte está buenísima. Esa es la mejor parte que nos quisiéramos anotar en esa, ¿no? En todos los casos, ¿no? Gobernaron ciudades, conquistaron imperios, y bueno, pero después hay otra parte. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y yo me acordaba, en el caso de mi familia, de los armenios, que por no, los musulmanes decían, si vos te convertís al Islam, nosotros te perdonamos la vida. No querían. Y los mataban. Por eso. Y prefirieron la muerte porque había una mejor resurrección, había una fe en eso. No, yo prefiero, porque vos me vas a dejar vivo acá, pero yo me voy a perder aquello, ¿no? No, matame acá, que yo me voy a resucitar allá. Y esa fe puesta ya poniendo el cuerpo, ¿no? Y como decía antes, de los ojos. Claro, el médico dice, operate que es sencillo porque no pone el cuerpo, pero sí, pongamos la fe, hermano, sí, pero cuando venga alguien con una espada en la mano, ahí es otro tema, ¿no? Pero bueno, en las pequeñas cosas para poder llegar a las grandes. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, decía, las mujeres recibieron a sus muertos, y otros lo aceptaron a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados y puestos a prueba. Aserrados dice porque Isaías, según la tradición de los judíos, lo ataron en un tronco y lo cortaron por la mitad. O sea, así murió Isaías. O sea que hay historias que hablan de que se taparon boca de leones y otras no terminaron igual. Pero tuvieron fe. A veces creemos que los que tuvieron fe son los que salieron a la luz de los ojos del mundo victoriosos. Y son los únicos que tuvieron fe, los que les salió bien a los ojos del mundo. Pero si tenemos verdadera fe, hay otros ojos que nos ven. Y hay otra resurrección. Y hay otro mundo que es mucho más real que este. Que no es este, sino que es el espiritual, el que Dios nos ve, ¿no? Isaías murió así, parece, según la tradición de los judíos. Por eso lo dice acá, ¿no? Otros experimentaron vituperios, decía, azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la prometida, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran posicionados aparte de nosotros. Aunque ellos hicieron todo esto por fe, incluso ellos tampoco recibieron en ese momento lo que nosotros recibimos tan claramente como salvación, porque ellos estaban esperando a un Salvador todavía, alguien que iba a venir, digamos. Habla de los antiguos, ¿no? Habla en Hebreos, en el Nuevo Testamento, pero está hablando de los antiguos, de los que estaban esperando recibir la promesa y no la recibían. Y así todos tuvieron fe, gracias Betty. Tuvieron la fe de esperar esa promesa que era el Señor Jesús, y que nosotros la recibimos así, mucho más como papa en la boca. Pero siempre me llama la atención en Hebreos que habla sobre estos que la pasaron mal en este mundo, y que tan mal la pasaron que el mundo era digno de ellos. A veces nosotros pasamos un poquito mal en algunas cosas, no son pavadas, cada uno, como dice Gaby, la piedra en el zapato de cada uno es de cada uno. Pero a veces son sencillas, cosas mucho más sencillas. Y nos cuesta. Imagínense más allá. Entonces, aprovechar en fe estas pequeñas cosas que nos pasan, comparadas con estas más graves, para desarrollar nuestra fe y escuchar la voz de Dios y ser más cercanos a Él, y bueno, saber que el Señor tiene todo bajo control. Eso siempre hablamos de esto, ¿no? Hablaba de eso mismo con Ivana la otra vez, porque claro, me estaba contando que nos pasó esto, no teníamos respiro. Pensábamos con lo de mi mamá, después de lo de mi mamá íbamos a tener respiro, y vino lo de mi abuelo, y vino lo de la mamá de Nati, y bueno, no tenemos respiro. Aprovechar esas circunstancias, no podemos salir de eso, de lo que nos ha pasado en la vida, sin una nueva visión de quién es el Señor. Así un poco como Job, que cuando termina su relato, dice, hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como antes era el hombre más justo que existía sobre la tierra. Eso es lo que da testimonio de Dios. Al diablo le dice eso. ¿Viste a mi hijo Job? Que no hay otro como él en la tierra, justo como él. Y así todo, Job se reconoce no conocer a Dios lo suficiente, y no después de la prueba. Que eso sea así, que podamos transitar los momentos lindos de la vida y los momentos más peliagudos con la fe que el Señor nos da para poder agradarlo, porque esa es la forma de agradarlo a Él, aprendernos de Él, desarrollar nuestra relación con Él, que sea esta fe la que Él nos regala, lo que es un don de Dios, un privilegio tenerla y poder desarrollarla, y que solo por ella somos salvos, ¿no? Repasar estas cosas, eso quería. Hoy no es nada nuevo lo que hablamos de la fe, pero siempre es bueno recordarlo, tenerlo en cuenta y pensarlo desde otro ángulo, ¿no? Pensarlo juntos. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, y espero que Dios nos bendiga en esto y que podamos pensar en eso para desarrollarlo, ¿no?